Esto es Cultura Fronteriza. Comenzamos. Bienvenidos a otra edición más de Cultura Fronteriza. Mi nombre es Cosme Cóstica. En esta ocasión tenemos una entrevista con un reportero policíaco que era todos los datos a la reportera que escribía sobre policía, hasta que el director se dio cuenta y les dijo a él y a otro fotógrafo: ¿por qué no escriben ustedes las notas policíacas? En Hechos y Personajes de la Historia Fronteriza, Yolanda Sánchez Ogaz nos presenta a Esteban Cantú, quien fue gobernador del Distrito Norte de Baja California, y el cual fue el causante de la construcción de la Escuela Cuauhtémoc, que en este mes de septiembre cumplió 100 años de inaugurada. Además, tenemos la segunda parte de una entrevista con el señor Sergio Ortiz Salinas, quien es jefe del Departamento de Audiovisual de la universidad, con quien vamos a platicar, nuestra colaboradora Patricia Lamora platica con él sobre sus trabajos que ha realizado. Además, tenemos una entrevista con Ana Beltrán, una pintora y además en televisión. En esta aquí en Cultura. En Historias de Vida Periodística tuvimos la oportunidad de platicar con un reportero de policíaco. Él es Juan Galván, nacido en Guadalajara, y la familia se vino a vivir a Mexicali. Ingresó al diario La Voz de la Frontera, donde todavía trabaja, y empezó la cámara, la cámara no la ha dejado todavía, la policía. Pero ¿cómo se inicia en este oficio? Nos tocó el andar fácil porque mi papá era periodista. Mi papá, don Cándido Galván Ruiz, primero fue maestro de escuela, luego nativo de Mexicali, por cierto, nació en Cuervos. Él en su afán de buscar la vida, conoce a mi mamá aquí en Mexicali, se casan aquí en Mexicali, mi mamá era de Guadalajara, y se van a vivir, se va a estudiar la normal allá en Guadalajara, de 19 años mi papá. Entonces allá estudia y empieza a tener hijos, y tuvo bastantes, tuvo 13 hijos con mi mamá y 2 extralibris. Y había que buscar la papa como diera lugar. Y en las tardes empezaba, en la mañana daba clases en una escuela, en las tardes trabajaba en una secundaria, una primaria o una secundaria, y en las noches se iba de corrector a los periódicos de Guadalajara. Trabajó en El Informador, luego trabajó en El Occidental, trabajó en El Diario, y en esos ires y venires a mi papá le toca, a nosotros nos toca a Arturo, a Néstor, mi hermano, los más grandes, porque era medio inquieto. Y me mandaban para allá. Entonces yo era un niño cuando andábamos en las redacciones de los periódicos, y prácticamente aprendes viendo, ¿no? Lo que hacían los fotógrafos, lo que hacían los reporteros. Estar inmerso en ese mundo periodístico desde muy chico fue fundamental para mí. No me concibo haciendo otra cosa que no sea periodismo, porque es como decía Nacho Aguirre, lo llevas en la sangre, ¿no? Lo traes, se te mete y no se te sale. Juan Galván, junto con otros periodistas y gente de la universidad, fundan la Gaceta Universitaria. Estuvo trabajando ahí algunos años. Nos toca fundar junto con Víctor Alcántar y el arquitecto Castro Bojorquez lo que era la Gaceta de la universidad, la primera Gaceta de trabajo, yo de fotógrafo, hacíamos de todo, ¿no? Y nos la Gaceta Universitaria, pero todos esos, el mundo, unos que ya se han ido, a los que les aprendimos muchas cosas, Alejandro Becerra. Finalmente anduvimos en La Brega, y ahí es como empiezo, fue sin darme cuenta, cuando menos acordé ya estaba más en La Voz que en la universidad, y en La Voz aquí he estado. Para llegar a ser reportero de policía se tiene que cubrir esta información.
Y Juan Galván primero era fotógrafo del área de policía. Tomaba fotografías de hechos violentos que suscitaban en la capital de Baja California, Mexicali. Pero siendo así, ¿cómo se inicia? Pero nos preguntamos, ¿cómo se inicia, Juan, en la cobertura policíaca? Es que también ahí mismo, en los periódicos con mi papá, cuando, pues ya sabes, ¿no? Morboso que es uno. Y llegaban la información de los accidentes o un decapitado, al fin y al cabo, pues nos llamaba mucho la atención eso y empezábamos a ver esas noticias, esas cosas tan duras y nos impresionaba bastante. Creo que una de las cuestiones fundamentales para andar en lo del periodismo es el sentimiento. En las escuelas de periodismo o de ciencias de la comunicación les enseñan a los muchachos que deben de ser desapasionados, que no deben de involucrarse en la información. Y yo cuando llegan conmigo los muchachos les digo que no, que esto es una actividad humana, que esto es pasión, que es algo que tenemos que sentir, tenemos que transmitir emociones, cosas, convencer a la gente a veces de que son malas para la sociedad y que tenemos que mejorarlas y cambiarlas. Entonces yo por eso les digo que tienen que, parte del periodismo es mover sentimientos también. Si no, el periodista que no es apasionado rápidamente me dice, oye, pues es que estudié para que me digan un salario mínimo, dicen, pues no, y rapidito vuelan. Por lo que le invirtieron por lo que estudiaron, por lo que le invirtieron esos 4 años. Es que nosotros en esto del periodismo, al momento de tomar una cámara, eres una punta de flecha en esto del periodismo. Y la inmediatez para estar en los lugares en donde ocurrían los accidentes o las tragedias, fue parte pues del trabajo que hacíamos. Y independientemente del área donde nos desempeñáramos, de repente un día, siendo fotógrafos ya de La Voz de la Frontera, junto con César Valdés, empezamos a tener esa inmediatez para llegar a las escenas del crimen y a los lugares donde ocurrían cosas terribles, por cierto. Y gracias, fíjate, a Ana Julia Contreras. Ella era la reportera policíaca de La Voz de la Frontera. Entonces ella de repente nos decía, llegábamos nosotros con la información, a ver, cuénteme qué pasó, y le empezábamos a contar. Y luego ella empezó, ¿sabes qué? Escríbanme los datos y ahí pónganmelos. Y pues ahí humildemente, como íbamos pudiendo, César y yo empezábamos a redactar, no una tecla y otra, sino que más o menos conjuntábamos cosas y le poníamos los datos ahí pergeñados como iban saliendo. Y resulta que un día empezamos a ver que los datos que le dejábamos a Ana Julia de lo ocurrido en un accidente eran los que publicaban, exactamente lo que habíamos dejado. Claro, nada más con los datos de Ana Julia, porque era la reportera. Pero de eso se dio cuenta don Felipe de Jesús López, se dio cuenta de eso. Y un día nos llamó. Las notas, ustedes están haciendo notas. Empiezan a hacer notas. Y él nos traíamos para que lo escribiéramos. Y cuando también que emigrar a otros lados. Y fue la oportunidad que se nos dio para quedarnos ahí en La Voz. Cuando nos divertimos ni lo contamos. Cuando inició su trabajo junto con otro compañero, eran los chamacos en ese periódico. Con nosotros, a La Voz. Y también se va el tiempo tan sin saber cuando haces algo que te gusta que de repente volteo para atrás y estoy rodeado de jóvenes y volteo para enfrente y ya no había nadie. Entonces nos quedamos en la línea de los viejos. Entonces ya cuando dicen, allá los viejos, yo estaba ya en ese lugar. Así, en un tris también esto. Continuamente leemos o escuchamos sobre notas policíacas que hubo un comunicativos de la nota periodística. ¿Cómo los utiliza Juan Galván? Abundantes y generosos, y sobre todo nos dimos cuenta de que con mayor profusión, palabras que la gente no conociera, obligábamos a las personas a irse al diccionario o iban y te regañaban, oye muchacho, ¿por qué escribiste esa palabra tan horrible? ¿No? O a veces jalábamos cosas de caló, o a veces jalábamos palabras de términos taurinos o alguna cuestión diferente que daba esa sensación al que estaba leyendo de, oye,
¿qué pasa? Hay palabras que no conozco. Entonces obligábamos a las personas a tratar de inteligir qué era lo que estábamos tratando de decir con esa palabra, carraquear. ¿Te acuerdas de esa palabra? Los carraquearon y se quedaba uno, ¿qué onda? Carraquear. Pues ametrallaban o baleaban a alguien, acribillaban. Todas esas palabras, más que los puros adjetivos en sí, más que calificar, era buscar esa sensación, esa respuesta de la gente. Algo que me gusta mucho del periodismo, ahora en los medios modernos de inmediata, pero que nos tocó en cuanto salía la nota, la gente me recordaban a mi mamá, pero otras veces no, o sea, decía, oye, muy bien, o qué quisiste decir con esto, o algo. Era muy constante esa situación en este tipo de periodismo que empezamos a hacer, y pues por ahí le dimos, ¿no? Más que, como te digo, más que adjetivizar alguna situación, era buscar esa reacción de las personas en relación con las palabras. El compromiso de un reportero de información policíaca no es nada más dar la información de los sucesos terribles que se viven en una comunidad, sino también a crear conciencia. Decir a la gente que por favor no conduzca en exceso de velocidad ni mezcle la velocidad con el alcohol es parte de esta toma de conciencia que tiene un periodista de información policíaca. También nos dimos cuenta de que no solamente se trataba de contar historias horrendas, sino que había una responsabilidad social muy grande en esto del periodismo policíaco, que si bien había que dar la información de lo que está ocurriendo, también podíamos abundar con la cuestión de protección, de cuidado, de la cultura vial. Es increíble que Mexicali, siendo una ciudad de 1 millón de habitantes menos, tengamos un honroso primer lugar a nivel nacional de muertes violentas por hechos de tránsito. Y esto significa que tenemos una muy mala cultura vial. Aquí en Mexicali te enseñas a manejar, te trepas al carro y le das y va uno peor que tú diciéndote dale para la derecha. Y ahí vas, ¿no? Y esto ha provocado que tengamos también este tipo de nuestros jóvenes en accidentes de tránsito y eso no es bueno y ni deseable. Entonces, pues por ahí tenemos que estar machacando, ¿no? Un niño, que es terrible, llegar a una escena y ver un niño muerto, no llevaba el cinturón porque el papá lo llevaba en los brazos y termina apachurrándolo contra el volante. O sea, ¿qué les pasa? Demasiado que atropellen a sus hijos y los maten. Porque las casas antes ya no tanto, tenían terrenos grandes en los ejidos y entran atrabancados a sus casas y pues el niño andaba ahí o se echaron en reversa y no vieron al niño que andaba jugando. Entonces todo eso es en lo que tenemos que estar insistiendo, que la gente, a través del poder que tiene la noticia policíaca, sabemos que tenía mucho poder. Cuando creamos Radio Patrulla nos dimos cuenta de eso y como si fuera una filosofía decidimos sumarle a la nota policíaca la cultura vial y la responsabilidad social de estar también creando conciencia, ¿no? El alcohol ligado al volante igual a muerte. Usted tal vez ha escuchado Radio Patrulla del Aire, que conduce Juan Galván. Bueno, ahora conducen otros, pero Juan Galván inició este programa en la 820 de amplitud modulada en la capital de Baja California. Pero ¿cómo inicia en la 820 Radio Patrulla? Como todo en esto que te he estado contando, también fue así como cuando te aventaron a la alberca, ¿no? O sea, no sabían si sabías nadar o no, pero a nosotros nos aventaron un día. Raúl Reynoso, las cosas del destino, un día compra estaciones de radio. Y en esas compras le toca a Mexicali que compraran la 820 y la 940, y a Raúl Reynoso le toca encabezar el trabajo de la radio hablada en la 820. Y un día va conmigo allá a mi escritorio y me dice, oye, radiofónico, inclusive estuve colaborando pues pocos años con Augusto Hernández Bermúdez, porque él me habla, él se daba cuenta de que teníamos inmediatez al momento de llegar a los lugares y él me decía, háblame, Matzibulín me decía, háblame, verás, y decía, sí, te voy a preguntar cosas y tú me vas a ir diciendo. Está bien, y sí, ahí pues ya le hablaba y él me preguntaba, oye, pero está la gente ahí, y nosotros le estábamos contando, le narrábamos lo que estaba pasando, y a mí me encantó, porque también tiene un efecto inmediato en la gente. Es como cuando haces comida, no sé si te gusta hacer cocina, a mí me gusta a los muchachos de la universidad hacer un parangón entre el periodismo y
la cocina, porque preparas un platillo, lo guisas, lo preparas, haces los condimentos, los juntas, se lo entregas a alguien, se lo come y te dice inmediatamente si le gustó o no. Y el periodismo es parecido, ¿no? Y así con la radio nos pasó algo parecido, porque hablabas en la radio e inmediatamente te hablaban o te decían, o alguien, ¡oye, muy bien! Tú sabes el poder que tenía don Augusto Hernández Bermúdez en la radio. Y cuando menos acordé, llega Raúl Reynoso y me dice, oye, ¿quieres hacer un programa de radio? Y yo ya le había dicho a Arturo, hay que hacer un programa de radio. Y sí, pero es que no son enchiladas. Me dijo, espérate, hay que diseñar, que las escaletas y no sé qué, y las mediciones, cortinillas. Y yo no entendía nada de eso. Y me dijo, Raúl, ¿quieres hacer un programa de radio? Sí, ¿cuándo? ¿Mañana? No, le dije, mañana no. Sí, mañana. Tus notas policíacas es que sacas ahí, vienes y las lees aquí. De veras, sí, pero ya es un hecho. De 1 a la 1 de la tarde, mañana empieza a las 8:20. Hace 10, 11, 12 años, algo así. Y sí, al día siguiente estábamos aquí, César Valdés y yo, hicimos eso sin saber hablar, bueno, pues como les íbamos diciendo, y la misma gente nos hablaba y nos decía, oye, dijiste 40 veces la palabra La gente nos iba corrigiendo y nos va llevando, y aquí vamos. De hecho, ya casi ya no estoy en la radio porque ha sido tal el éxito como programa radiofónico que nos convertimos en una escuela de periodistas o de jóvenes que les interesa esto. Y les damos oportunidad, y así como fíjese que métete y habla. No, pues así, es así como te vas a enseñar a nadar. Cuando te avientan a la alberca y no sabes, pues vas a aprender si no te ahogas, mijito. Con este concepto de Radio Patrulla del Aire como parte, pues, del compromiso social, una escuelita para periodistas. Finalmente le preguntamos a Juan Galván si había recibido amenazas o agresiones por la publicación de cierta información y cuáles han sido las mayores satisfacciones que ha recibido al ejercer este oficio de periodista. Mira, las amenazas son como las llamadas a misa, o sea, va el que quiero, como las recordadas maternas. No, o sea, sí ha habido amenazas, pero la persona que te va a amenazar no te va a hacer nada, simplemente busca crear tu desasosiego o desestabilizarte para que no hagas bien tu trabajo o para que recules en alguna situación. Pero no, procuramos no hacer mucho caso de amenazas. Y bueno, cuando ha habido agresiones, pues procuramos olvidarla lo más pronto posible, ¿no? Son historias que pasan y que, bueno, pues hay y nos lo demuestran físicamente. Y la satisfacción más grande, yo creo que está por llegar, o la nota más grande está por llegar. No creo todavía que ya tengamos la mejor satisfacción de la vida. Yo pienso que la vida te va dando sorpresas cada día, ¿no? Tener un hijo, escribir, a lo mejor tengo que escribir un libro, ya sembrar un montón de árboles. Hay muchas cosas maravillosas que ya se hicieron y que vienen más. Y cada día hay que estar esperándolas para que no pierda la capacidad de asombro. Porque si como capacidad de asombro, la capacidad era como si fuera como lo que es una pasión. Reportero de policía de La Voz de la Frontera Fronteriza. Muchas gracias, Juan, por ese tiempo y vamos a continuar con algo más aquí en Cultura Fronteriza. Sí. De inversiones privadas para crear oportunidades de trabajo de alta calidad, logrando la generación de más de 40,000 la tasa de desempleo. Vamos por buen camino. Teodoro Vega de la Madrid, gobernador. Cultura Fronteriza presenta Trascelente. ¿Qué tal? Él es jefe del CEPA, el Centro de Estudios y Producción Audiovisual de la Universidad Autónoma de Baja California. Él es gurú y uno de los pioneros de la producción de cine y video en Baja California. Hola Pati, ¿cómo estás? Muy bien, Checo. Gusto en tenerte aquí en nuestra casa. Sí. En el CEPA. Al CEPA, es siempre un gusto. Platicabas o nos pedías que creáramos
con imágenes. Cuando estás en la vida cotidiana no lo visualizas, no lo ves. Cuando estás produciendo quizás sí, pero no es tan fácil. No, eso es bien curioso. Yo desde hace décadas, ya soy viejito, siempre he intentado inculcarle a los alumnos el concepto de pensar en imágenes. Y muchas veces siento como que si les agarraran las nalgas los niños no entienden a qué te refieres, ¿no? Con eso. Y de repente, de pensar en imágenes, se vuelve para mí una obsesión. Porque sí es factible, sí es real. Sí, todo este rollo, ¿no? A congresos, en ponencias, siempre he avanzado particularmente. ¿Cómo era posible que tú decías, tú tienes una ocurrencia que conviertes en imágenes, ¿no? Y no es una novela, ni es un ensayo, y la gente se pone a escribir, y lo lógico que suceda es que una vez escrito, tú intentes, ya tienes el texto, ilustrarlo, visualizarlo. Y yo dije, no, por ahí no va la cosa. Entonces, en los últimos 4 o 5 años he estado trabajando en codología para producción documental, en donde se privilegia la imagen sobre la palabra escrita. Tal así que hoy día es un proyecto de investigación que lidero con mi cuerpo académico, aquí en una persona en algún lugar del mundo inventa un medicamento para que te coloques en la cabeza y lo que estás pensando en la imagen lo puedas plasmar en un pedazo de papel como que si fuera un storyboard, para que los chicos tengan su ocurrencia, la convierten en realidad y la idea la puedan escribir. Sí. Y luego les enseño a complementar esa idea con una voz que narra, que es vastísima la posibilidad para poder hacerlo. Y después ya yuxtapuestos a ambos tipos de mensaje, el visual y el auditivo, que el cerebro de la audiencia pueda evocar otra idea como que si fuera montaje, ¿no? Sí. Hay un tipo de lo que antes era la Unión Soviética que me cae simpaticísimo porque él enseñó una cosa que se llama montaje a distancia, que tiene mucho que ver con lo que yo hago actualmente, ¿no? De separar imágenes, pero manipulas de tal manera que cuando ves la imagen después evocas un sentimiento, creas una emoción. Entonces, por eso yo le doy importancia a pensar en imágenes. Me encanta pensar en imágenes. Sí. Y fíjate que, bueno, en el aula yo lo aprendí, pero a los que nos gusta escribir, ese es un método muy creando con imágenes y las puedes bajar al papel más fácil. Yo lo que le digo a mis alumnos es que me dicen, es que mi hijo escribe tan bonito, o mi niña escribe tan lindo, o tiene tanta experiencia, y que ese talento, esa capacidad que tienen, la guarden en una cajita de cerillos, porque eso es totalmente distinto. Hay un tipo, Robert aquí, que me cae muy simpático, o de los 50, cada vez hay menos diálogos, cada vez son más dinámicos, cada vez son más inteligentes. Inteligentes en el sentido del efecto que ustedes que dicen, pues el cine, ¿no? La carrera de tecnología audiovisual. Aquí estaba el departamento y al transformarnos en de una manera, bueno, pues, tenía que estar aquí en Mexicali. Yo le deseo que estuviera en Ensenada, pero bueno, eso no es cosa que desee yo o que yo desee, ¿no? Pero sin embargo, cuando los chicos entran aquí al curso, ya tienen muy claro lo que es su perfil de ingreso y su perfil de egreso. Y yo, como tutor de ellos, de varios de ellos, y en clase con mis alumnos, siempre les hago la observación de cuáles son las áreas en las que pueden tener mayores oportunidades, más ventajosas. Y también les digo que la chamba no va a estar en Mexicali. Aquí lo van a encontrar en nuestra familia fotográfica o audiovisual en Mexicali. Hay trabajo en Tijuana, pero es más limitado, no es una industria como en el sentido estricto, no hasta que no se cree y funcione el clúster cinematográfico que lleve y traiga producción del sur de California a Baja California. Pero lo cierto es que los chicos que egresan de medios que cumplen con todas sus obligaciones de tareas, ejercicios, asistencia y lo demás, tienen una buena formación tan buena que todos tienen chamba, ¿no? Fue lo que le dijo Ernesto Velázquez Recto.
Con ellos fue a hacer prácticas un muchacho, cuando estaba en el UNAM todavía, y realmente estaban encantados con la formación que traen los estudiantes nuestros de la UABC, ¿no? Yo pienso que eso caracteriza en lo general a todos los programas académicos de la UABC, no nada más medios audiovisuales. Bueno, finalmente quiero preguntarte qué sigue para Checo Ortiz. Yo tengo ya mi plan muy definido de salida, ¿no? Yo tengo en mente planeados de aquí al 2020. Tengo el próximo año que trabajar con mis compañeros del cuerpo académico el resultado de la investigación de la metodología de producción documental, que pensamos tratar en un texto didáctico para los alumnos que pueda funcionar. El próximo año, si las cosas están bien en la agenda, porque es un año muy pesado de trabajo, se cumplen 60 años de la UABC, pienso iniciar mi último proyecto de investigación que tiene que ver, aunque no cabe, lo que estamos aquí en el norte tiene un significado distinto, analiza todo eso. He consultado los trabajos de los diccionarios del CUEC, por ejemplo, que son mis amigos, y encontramos que hay un desastre en el manejo de la terminología. Entonces, junto con los colegas míos, pensamos iniciar un trabajo de investigación en los países donde se originaron los vocablos, como escena, por ejemplo, que tiene un significado en Francia, donde fue el origen, uno muy distinto de España, por una tontería al principio del cine, que ellos reconocen, por supuesto, y luego exportaron a México, al sur del eje volcánico. Aquí manejamos el significado que tienen en Los Ángeles y buscamos hacer algún tipo de acuerdo ya que acaba ese proyecto de investigación, con las escuelas de cine y de medios de todo el país, para que al menos en eso podamos evocar en común y podernos comunicar. En términos de producción, tengo 2 series pensadas. Produzco muchas, asesoro mucho con los alumnos, pero mías, que sean así mis últimos hijos, tengo 2. Uno que se llama Al Norte, que es una historia que estamos trabajando en ficción, iba a ser documental originalmente, vamos a coproducirla con Canal 22. Es un tema de frontera, es un tema de migración, y manejamos, son 4, tiene lugar en la Colonia Libertad en Tijuana, otra en Salinas, California, otra en San Francisco, y tengo una serie de secuencias oníricas que se desarrollan en Zacatecas, en Puebla, en San Luis Potosí. Bueno, ¡qué maravilla! Pero está muy bien. Le pedí a mi tía Carmen Salinas que llevara el rol principal junto con Ernesto Gómez Cruz. Nos ha empezado ya, hablé ya con los amigos del CUEC para que ellos colaboren con los alumnos nuestros al trabajo de producción y fotografía en la Ciudad de México. Está ¡ay, qué maravilla! Va a ser muy padre. Y otra que parece una quimera, no es una quimera, es un trabajo que tengo trabajando en él como 3 años en la pura idea, con Ciencias Marinas Guillermo Torres Molle, que se llama El Acuario del Mundo, que son 5 historias en la zona del Golfo de California, y las 5 historias las asocio a 5 grupos de especies marinas y de científicos que ya tienen firmada la aceptación, pero es carísimo el proyecto, es muy caro. Seguramente se pueda producir ya con recurso federal, ¿no? No espero que pueda ser así. Si no, pues va a ser un bonito sueño dejárselo a alguno de mis amigos, discípulos, para que la realicen, ¿no? Está divertidísima esa. Me imagino. Apasionante. Sobre todo porque yo nací en el documental por el mar. O sea, yo tengo 3 figuras que siempre me han seguido. La primera es del abuelo Aristóteles, ¿no? O sea, siempre he seguido toda la poética porque me encanta tener algo de dónde agarrarme. La segunda fue Roberto Rossellini, que el tipo renuncia a su carrera cinematográfica para dedicarse a educar a su pueblo en Italia.
Dije, ay, qué padre, voy a hacer el sonido de Mexicali. Dije, no. Y finalmente, ya justo que cuando vi sus nuevos documentales, dije, yo quiero ser como ese vato, cuando sea grande, aunque no sea científico además, bueno, algo tendría que ver con ese tipo de documentos. Esa es mi salida. Es lo último que voy a hacer. Magnífico, quiero verlas. Sí, Es un placer que hayas estado con nosotros. Checo. Les agradezco que vengan a visitarme porque aquí nunca salgo. Qué más bueno. que a producir, solo producir nada más, ¿no? Muchas gracias, qué bien. Regresamos con más de Cultura Fronteriza. Educativo, la Escuela Cuauhtémoc. Bueno, vamos a tratar de recordar hace 100 años cómo era Mexicali. Esta misma avenida ya existía, la calle Porfirio Díaz, pero apenas había unas cuantas construcciones. Había pues unos comercios, un hotel al iniciar la calle, en fin. Cuando a finales de 1914 Mexicali se convierte en ayuntamiento, es decir, en municipio. El 1 de enero de 1915, el Ayuntamiento de Mexicali, el primer Ayuntamiento de Mexicali, tiene su primer presidente municipal, que fue Francisco L. Montejano. Pero otra cosa muy importante que ocurrió es en la jefatura política y militar del Distrito Norte de Baja California, el coronel Esteban Cantú. Esto va a traer grandes cambios, no solamente para Mexicali, sino para todo el distrito. Pero bueno, a pensar en nuestra ciudad, en este lugar donde ahorita estamos. Y bueno, una de las primeras decisiones de Esteban Cantú al presidente municipal es que escuela amplia, bien ventilada, que los niños de Mexicali asistieran a ella con toda la comodidad. Entonces, la Escuela Cuauhtémoc, esta escuela que fue inaugurada el 16 de septiembre de 1916. En este año, los 100 años de existencia de la cultura. Pero hablemos ahora un poco de este personaje que hizo posible la construcción de la Escuela Cuauhtémoc, el coronel Esteban Cantú. Este gobernador llegó a Mexicali en 1911 a terminar con lo que quedaba del movimiento magonista, de la revuelta magonista, la revolución magonista, que se había manifestado en Mexicali con un ataque a la ciudad. Se habían posicionado los magonistas y después de algunas semanas, de algunos 2, 3 meses, se retiran de aquí la mayoría, se van al sur del distrito, y cuando llega Esteban Cantú el 26 de junio de 1911, lo primero que hace es pedirle a los magonistas, al jefe que ellos tenían, Rodolfo Gallegos, que se entregue y que entregue las armas. Eran 93 hombres únicamente los que traía Rodolfo Gallegos. Se reunieron al día siguiente y entregan las armas a Esteban Cantú. De esta manera, pues, él viene a controlar una situación que de hecho pues ya no estaba en efervescencia, ya no estaba lista. Pero bueno, pasan algunos años y en 1914 un grupo de mexicalenses le invita a que venga a Mexicali para que se haga cargo, dado que había una problemática muy fuerte que quien entonces gobernaba no estaba resolviendo. Cantú acepta y bueno, es declarado gobernador, y el 1 de enero de 1915 va a tomar primeras cosas que hace, traerse la capital desde 1882 a Mexicali. ¿Por qué se trae la capital? Bueno, entre otras razones, porque aquí estaba el desarrollo del distrito. Aquí estaba la Colorado River, que para esas fechas pues, ya estaba sembrando una gran cantidad de terreno con algodón a través de una serie de personas que rentaban, chinos principalmente. Estaba muy cerca de la frontera. En fin, fueron algunas de las se trajera la capital acá. Esto le va a dar un gran impulso a Mexicali, empezando por construir la escuela, construir el parque. Fue de las primeras cosas que se hicieron en el mismo año de 1915, el Parque Héroes de Chapultepec, grande para pues lo que era entonces Mexicali, que solo abarcaba el primer cuadro de la ciudad. Entonces se inaugura ese parque
el 20. Pero otra medida que tomó fue con los presidentes municipales de Ensenada y Mexicali, que eran los dos únicos municipios que existían entonces, les pide que construyan un camino. Empieza la construcción de los y empieza la construcción de lo que sería el Camino Nacional en 1916 y se termina en 1918. Esa también fue conocida en la parte que corresponde a La Rumorosa como la Cuesta de Alducín, porque fue... Bueno, esta cuesta de La Rumorosa, como la conocemos nosotros, y el camino en general que llegaba a Tijuana, y de Tijuana salía otro camino hacia Ensenada. Había también un camino a la mitad que pasaba por Las Juntas y que llegaba también a Ensenada. Entonces, esa fue una gran obra porque de alguna manera integración del territorio y se facilitó las poblaciones de la costa y del Valle de Mexicali. Entonces, esas son algunas de las obras que realizó Cantú. Ya dentro de Mexicali, una de sus preocupaciones fue la educación y una de las órdenes que da el director de educación, Matías Gómez, es que construye escuelas. En el mismo año de 1915 empezaron a funcionar escuelas en las colonias Rivera, San Isidro, en la colonia, en la zona donde vivían los Cucapá, en la colonia Castro. Son las escuelas más antiguas de Mexicali, las escuelas rurales. En 1916, Cantú ordena la construcción de la escuela de Los Algodones, que era un poblado pues muy antiguo y carecía de escuela. Se construye en 1916, se manda un profesor, Francisco Rodríguez, a que trabaje con los niños de Los Algodones. O sea, la obra de Cantú en el aspecto educativo fue muy importante, pero claro, su obra máxima fue la construcción de la escuela Cuauhtémoc. En la avenida Altamirano se hicieron los almacenes, las caballerizas de Cantú, estaba el cuartel, en fin. Es una obra importante la que realiza este gobernante durante los 5 años que él gobernó, de 1915 a agosto de 1920. Por ese motivo, y considerando que con él se inicia realmente la urbanización de Mexicali, porque bueno, no solamente fue la escuela Cuauhtémoc, también construyó una gran casa por la avenida Madero, poco más adelante, donde él habitaba, y algo que hizo que la gente al principio lo consideraba como una locura realmente por la distancia en que se encontraba el Palacio de Gobierno. Cantú escogió un lugar para hacer Palacio de Gobierno que 2 o 3 kilómetros del centro de la ciudad. Sea solamente esta parte que abarcaba desde el Callejón Zorrilla hasta la Avenida México, más o menos, pues pensar en un Palacio de Gobierno por allá, donde ahora se encuentra pues como rectoría, pues era un error de Cantú. Sin embargo, lo hizo, contrató a algunos ingenieros, ganaron unos ingenieros de 50 años, durante más de 50 años fue Palacio de Gobierno, ahí se encontraban los poderes del Estado, a partir de 1952 que se creó el Estado, ahí se encontraba pues la Cámara de Diputados, en fin, y al cambiarse al centro cívico, los poderes del Estado, en 1977 ese edificio pasó a poder de la Universidad Autónoma de Baja California. Entonces, a partir de ese día, y afortunadamente, pues se ha conservado el edificio, se ha mejorado y sigue siendo pues importante como una de las obras del gobernador Esteban Cantú. Por todos esos motivos, por toda la obra que realizó de mexicalenses, ya hace mucho tiempo, hace como 15 años, empezaron a reunirse con el fin de hacer un monumento a Cantú. Y bueno, pues reuniones, proyectos, solicitudes a los gobernantes, en fin, pasaron los años y finalmente por
apoyo de los mismos personajes, de varias personas del mismo gobierno municipal, se logró concretar la obra, y este mismo 16 de septiembre, precisamente al conmemorarse los 16 años de haberse inaugurado esta obra del gobierno de Esteban Cantú, se inauguró la escultura del coronel Esteban Cantú, que está aquí precisamente a un costado de la Casa de la Cultura, en la parte cultura. Ahí se encuentra este monumento, esta escultura en honor a Esteban Cantú, uno de los primeros gobernantes que trató de urbanizar, de mejorar, de desarrollar la economía de Baja California. En fin, gracias a este grupo de amigos de Esteban Cantú, a la Sociedad de Historia Esteban Cantú, pues finalmente construir y crear esta escultura en memoria del coronel Esteban. Regresamos con más. Artes plásticas. ¿Qué tal? Estamos hoy con Ana Beltrán Porcar. Estudiando, como ya sabes, contigo hace unos años. Y estamos aquí haciendo una exposición en la cenaduría. Oye, Ana, platícanos de dónde vienes. Pues vengo de Valencia. Es una ciudad que tiene muy buen clima, pero pues el clima de aquí también me gustaba, y como ya soy medio cachanilla, pues tenía que regresar. Así es, Ana viene de la madre patria. Platícanos sobre tu exposición, sobre esta serie que presentas ahora en Mexicali y que vas a llevar también en Tijuanarte. Sí, la exposición se titula Anamnesis, es una serie con obra de pequeño mediano formato, y sobre todo he trabajado técnica mixta, barnices y óleos, y anamnesis significa recuerdo, rememoración, y por eso quería traer esta serie aquí. Y haces como una unión entre la palabra y tu nombre. Sí, también es un juego. ¿Qué tiene que ver esto del recuerdo, de lo que te hace recordar contigo? Pues cuando busqué el título, es la primera vez que muestro esta serie, entonces busqué el título específicamente para Mexicali, y sí tenía mucho que ver el título con la obra, porque son como etapas de la vida, momentos que se recuerdan, pero también mi estancia aquí es eso, es un momento de la vida, una rememoración de un momento que todo está igual, que sigo teniendo la familia que tenía cuando vine la primera vez. Bien, ¿qué estuviste haciendo en Mexicali antes? Estuve haciendo mi último curso de la carrera de Artes Plásticas. Estuve en diferentes salones, asignaturas que se me convalidaban con las españolas, entonces estuve en diferentes edades. En la Universidad Autónoma. En la ABC y en la calle Reforma. Y ahí te conocí a ti, produje la serie Retratos de Mexicali, que sí se ha estado moviendo bastante por aquí, y estoy muy contenta con esa producción. Muy bien. Cuando te regresaste a España, estuviste trabajando para poder irte a Eslovenia. ¿Qué estuviste haciendo allá? Sí, pues el año pasado estuve todo el año completo en Eslovenia, estuve trabajando en un centro cultural. Al principio empecé trabajando con diferentes promociones, haciendo diseños, pero poco a poco, cuando ya fui conociendo a la gente, que pude presentar más mis proyectos, conocí a una chica, a Simona Potočar, que es manager de un baterista que trabaja con la banda Elvis Jazz, y hicimos proyectos de tu obra. Pues la serie esta la he trabajado mucho en conjunto con otro poeta. Ya estoy aprendiendo a hacer colaboraciones, que a veces nos cuesta un poquito a los pintores, que estamos acostumbrados a trabajar solos. He trabajado con un poeta que se llama Josep Porcar. Por eso muchos de los títulos están en valenciano, porque él escribe... ¿Es pariente tuyo? No es pariente mío. No. De hecho, nos conocimos hace muy poquito y conectamos mucho, porque su obra sí trabaja la sensualidad, como yo trabajo, la sinestesia, los aromas, ¿no? Tratamos de relacionar las piezas con otros aspectos. Y pues esta serie tiene que crecer todavía, porque vamos a hacer una serie de poemas ilustrados. Vas a hacer un libro, van a editar un libro. Sí.
Él produce poesía y tú pintas al mismo tiempo sobre el tema del... Él tenía ya muchos poemas hechos, muchos tenían mucho que ver con hice yo ilustración y al revés también lo hemos hecho. También he hecho algunos dibujos que le he dicho, vamos a hacer un poema para este dibujo porque tiene mucho que ver con la serie, habla de lo mismo. Hemos compenetrado mucho porque nuestra obra habla de las mismas cosas. Qué bien. A exponer en CETIS, sí. Universidad. Pues estoy muy contenta porque ha salido para una fecha que a mí me pilla justito porque ya casi me vuelvo a España, pero si esperamos que venga mucha gente, que la vea mucha gente, supongo que en el CETIS la verá mucha gente. Y pues si podemos hablar con los alumnos también y abrir un poquito el campo del arte a gente que no es de este mundo, pues también es bonito eso. Claro. Y te vas la semana que entra en Tijuana Arte. Sí, 7, 8 y 9 es en Tijuana Arte y estaremos ahí con un módulo. Montaré la misma serie que tengo aquí, tal vez con alguna pieza nueva, porque sí traje más por si salían más exposiciones. Entonces ahí estaremos para atender a quien quiera venir a saludar. Muy bien. Y de regreso a Valencia, ¿cuáles son tus planes? Pues apenas antes de venir me dieron una beca, la daba los Fletcher, que es para producción y ampliación de estudios en artes plásticas, y voy a empezar un máster en animación en la Universidad Politécnica, donde estoy estudiando mi carrera. Y voy a hacer caricaturas, voy a hacer un cortometraje y espero también poder presentarlo aquí. Claro que sí. Y vamos a preparar el campo para recibirte en cuánto tiempo. Porque un año se queda muy cortito para hacer un viaje tan largo. Además, sí espero poder, ahora vine por un mes y espero poder venir por más tiempo porque quiero disfrutar de toda la gente de aquí. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por regresar a Mexicali y nos dejas tu obra, nos dejas tu alegría y te esperamos en 2 años más. Sí, muchísimas gracias a ustedes por todo, por la acogida, la hospitalidad y por el cariño. Gracias, Ana. Regresamos con más de Cultura Fronteriza. Un correo electrónico que es culturafronteriza